Bueno, pues de vuelta a Canarias, a esta hora Salvamento Marítimo tiene en marcha el rescate de varias embarcaciones con migrantes que se dirigían hacia las islas. En total, más de 250 personas que están siendo trasladadas a Fuerteventura y al Hierro se suman a las más de 2.500 que han llegado en estos primeros días de noviembre. Algunos de ellos, Eduardo Pulido, en mal estado de salud. Sí, muy buenos días. Canarias. En esta línea Sanidad nos confirma que en este hospital Nuestra Señora de los Reyes permanecen ingresadas 12 personas de origen subsahariano procedentes de los últimos cayucos que han arribado a la isla. Tan solo los 5 primeros días de noviembre han alcanzado la costa herreña casi 900 personas y en el cómputo de todo el año de 2024 esa cifra se eleva por encima de las 18.800 personas. Además, recuerden que en estos momentos está activo ese rescate de un cayuco que fue avistado en el día de ayer a 170 millas al sur de la isla del Hierro. Las primeras informaciones hablan de unas 170 personas a bordo. Todavía no ha trascendido su estado de salud. Este es el resumen de los últimos días de este repunte migratorio en Canarias. Son solo cifras, pero nos ayudan a hacernos una idea de la magnitud del fenómeno migratorio que va camino de cerrar otro año de récord. Solo durante el día de ayer fueron rescatadas y trasladadas a Lanzarote y El Hierro unas 700 personas. Se suman a las casi 1.900 que habían llegado a las islas desde que comenzó noviembre. Y también a las 262 que están rescatando justo en estos momentos cerca de Fuerteventura y del Hierro. Números que se escapan de la estadística publicada por el Ministerio del Interior, que contabilizaba un descenso en las llegadas durante el mes de octubre con casi 3.300 personas rescatadas con respecto a los 30 días del mes de septiembre, en el que se superaron los 5.000 rescates. Y ese descenso del mes pasado también contrasta con el extraordinario octubre de 2023, en el que llegaron a Canarias más de 15.000 migrantes. En total, este 2024, las llegadas irregulares en la ruta atlántica rondan ya las 36.500. El año con más llegadas hasta la fecha fue 2023, con 39.910 personas rescatadas en 12 meses. Bueno, pues una situación que queremos abordar con Juan Carlos Lorenzo de SEAR, hablando de estas nuevas llegadas que dejan bien claro que la crisis migratoria pues sigue además muy presente. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya decimos, usted auguraba ya hace algún tiempo que este año iba a ser inédito en cuanto a llegada de personas. No sé si esperaba, por ejemplo, lo que ha ocurrido en este mes de noviembre, apenas acaba de empezar y ya supera las cifras ampliamente las 2.500 personas. Sí, o sea, nosotros sabemos que los flujos migratorios por la ruta canaria son relativamente estacionales y el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, frecuentemente son los meses de mayor afluencia. Estamos experimentando, sobre todo en los últimos años, una intensificación del flujo migratorio en la última parte del año y es lo que estamos experimentando ahora. A pesar de que los últimos datos del balance de la migración irregular del Ministerio del Interior hablaba de un descenso, los primeros días de noviembre han hecho que esas previsiones o esas estadísticas de alguna manera hayan sido rotas, porque han llegado un número muy significativo de personas que incluso supera la primera quincena de octubre. La realidad es que la ruta migratoria sigue activa, sigue intensa, es estructural y también con un nivel de dramatismo realmente insoportable. Estamos hablando de al menos 55 personas fallecidas, que sepamos, y personas pues, en una situación de salud pues, relativamente lamentable en caso. La ruta, como dice, pues sigue activa y nosotros pues pendientes a ver. Lo que pasa es que ahora los titulares los está ocupando lo que está ocurriendo en Valencia. No sé si eso puede desplazar las negociaciones, las relaciones que deben tener el Gobierno del Estado, el Partido Popular y Coalición Canaria para sacar adelante, que estábamos pendientes de la acogida por parte de otras comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan solos al archipiélago. Puede ser, es verdad que la actualidad informativa lamentablemente está centrada en lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana, a quienes mostramos nuestra solidaridad y nuestro ánimo desde SEAR y toda nuestra fuerza, nuestros compañeros que también están por allí. La realidad es que hay diferentes frentes abiertos, uno es ese, yo diría que es el prioritario principal desde el punto de vista mediático, pero en cualquier caso no tenemos que olvidarnos de cuáles son los otros asuntos estructurales que están también en la agenda política y en la agenda mediática, y entre ellos las migraciones, sobre todo para Canarias, en una realidad que tiene que ver con las personas menores que trajeron acompañadas. Si no me equivoco, en estos últimos días, desde el viernes pasado, han llegado que estén reseñados como personas menores alrededor de 330 personas o algo así,
y es una realidad apremiante para la comunidad autónoma y por supuesto no podemos perder el norte y saber que es un asunto que también hay que abordar de manera prioritaria, no podemos bajar de intensidad porque sabemos que la única alternativa viable es ese modelo vinculante de una distribución territorial de niños y niñas no acompañados en todo el territorio español, porque de alguna manera garantizamos un tratamiento igualitario de sus derechos. Y creo que ese es el camino, y es el camino que el Gobierno de Canarias está siguiendo, y es el camino que el Gobierno del Estado no puede dejar a un lado. Creemos que hay diferentes frentes abiertos y uno de ellos es el que nos afecta directamente como comunidad autónoma, con frontera, como el sur de la frontera sur, que hace que los flujos migratorios en Canarias sean tan intensos y de una manera estructural. También debería llevarnos a pensar que otro tipo de medidas podemos poner para evitar que la gente se siga jugando la vida en el mar. Y para nosotros las vías legales y seguras son un paquete de medidas y de política migratoria sólida y estructural que es realmente irrenunciable. Está claro que las personas que atienden a estos migrantes que llegan en estas circunstancias están bien acostumbradas a socorrerlos, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, pero luego está su asistencia bien sanitaria, bien jurídica desde SER. Imagino que están preocupados porque este volumen de personas no garantice los derechos de estas personas. Sin duda, normalmente un sistema sobredimensionado y altamente tensionado tiene unas consecuencias desagradables y desgraciadamente hablamos de precarización y de fragilización. No podemos evitar que no reciban una tutela judicial efectiva y que sean asistidos jurídicamente en las mejores condiciones. Por supuesto, hay algo que es mucho más básico, que es la cobertura de las necesidades primarias que tiene que ver con alojamiento, manutención y demás, y sobre todo preguntar qué es lo que sucede para que la gente se desplace forzadamente con un nivel de traumatismo y de angustia vital como el que estamos viviendo. Es decir, tenemos que garantizar también el hecho de poder detectar esas especiales vulnerabilidades en las personas que pueden ser presuntas víctimas de trata, personas menores de edad, personas también dentro del marco de la protección internacional, porque no se sienten seguros y están perseguidos en sus países de origen o de residencia habitual. Tenemos que ser muy conscientes y muy consecuentes y exquisitos en el cuidado de este tipo de cuestiones. La realidad es que sistemas tensionados normalmente son sistemas que fragilizan las garantías y tenemos que evitar que eso suceda, claro. Aprovechando que estamos hablando con usted, España sigue a la cola en reconocimiento de asilo de la Unión Europea. Sí, España con respecto a las tasas de protección que dispensa sigue estando a la cola de los países, digamos que protegen más a las personas que solicitan asilo. También es verdad que ha habido ciertos cambios, sobre todo a la hora de entender la realidad de las personas malienses, que ahora mismo reciben una protección superior al 95%, diría yo, pero hay otras nacionalidades en las cuales la protección que dispensa España está bastante por debajo de lo que debiera. Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar, es decir, el sistema de asilo tiene que ser un sistema mucho más garantista que lo que estamos viendo en la actualidad. Y eso también entiende de con cuánta profundidad y con qué capacidad burocrática, de qué capacidad burocrática dispongo para poder atender y poder analizar caso a caso, que es lo que dice la ley de asilo, las diferentes circunstancias que hacen que la gente lo solicite. Y por otro lado, tenemos que garantizar el acceso al derecho de asilo y al procedimiento. Y es verdad que en España tenemos un verdadero problema con resoluciones de asilo que no se están resolviendo y que van quedando, digamos que dilatadas en el tiempo a la hora de poder saber si las personas adquieren protección o no, y por otro lado el acceso al sistema. El problema de las citas es brutal, es decir, hay comunidades autónomas en las cuales la cita puede tardar meses y eso significa que las personas ni siquiera pueden entrar en el sistema cuando no tienen medios de vida para poder sostenerse, y eso sí que es un problema. Bueno, pues rápidamente, ya para concluir, imaginamos que también preocupado por la política europea, que levanta barreras en vez de abrir espacios y sigue, además, políticas parecidas a la que plantea la ministra italiana, ¿no? Sí, o sea, esa senda de un número creciente de estados en la Unión Europea, ¿no?, que pretende institucionalizar ese discurso securitario dominante en materia migratoria, no solo, y que de alguna forma quiere mantener mientras más lejos mejor, incluso a las personas que solicitan asilo, no solo es un sistema caro, es un sistema ilegal, un sistema ineficiente y un sistema que puede acabar en la nada. Pero es verdad que sí que genera dos efectos que yo creo que están detrás de esas políticas. Cuando hablamos del modelo italiano con Albania o del modelo ruandés de Reino Unido, el modelo ugandés de Países Bajos. Y es
intentar lanzar un mensaje desincentivador, es decir, no vas a recibir protección en el contexto de la Unión Europea. Y por otro lado, también el hecho de cómo el Estado de Derecho puede soportar decisiones políticas de esa índole. Yo creo que es importante saber que las soluciones innovadoras significa garantizar los derechos. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, un placer como siempre recibirle en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, buenos días.